Hoy vamos a continuar la serie Mentiras que nos quitan la libertad. Y el tema que hoy debemos abordar es Soy muy pobre, temor a no tener recursos suficientes, basado en el libro de Jueces, en el capítulo 6, y basado también en la historia personal de Gedeón y del pueblo de Israel. Ahora, voy a abordar de los versos del 1 al 16, pero quiero leer solamente algunos versos y ya en el desarrollo iremos tocando los demás versos. Voy a leer los versos del 11 al 16. La palabra del Señor dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas en nuestros padres que nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche. Te pedimos que nos hables con tu palabra. Dirige y bendice este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tema que veremos hoy deja al pueblo de Israel liberado a sus propios recursos, a sus propias carencias, pobreza de todo tipo de índole. De acuerdo a la carta de los Romanos, Dios los entrega debido a su rebelión, a su negativa a seguir la dirección de Dios. Dios le permitió que se salieran, sí, con las suyas y que sufrieran también las consecuencias de su pecado. De hecho, permitió que fueran dominados por sus enemigos, los madianitas. Si bien el libro de Jueces habla del pueblo de Dios, pero también es un libro que nos va a hablar acerca de la fidelidad. Sí, no de la fidelidad del pueblo de Israel, sino de la fidelidad de Dios. Ahora, ¿por qué en todo este ciclo que vamos a ver desde que el pueblo de Israel ha salido de Egipto y ha pasado la travesía, lo que vamos a ver es a un pueblo que vive en rebelión constante? Hay un ciclo repetitivo que está en rebelión y cada vez que ellos claman a Dios, lo mismo vez tras vez, pues Dios también acude a su llamado. Miren lo que dice Jueces en el capítulo 2, los versos 16 y el verso 18. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de manos de los que les despojaban. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los liberaba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Miren, 7 veces en el libro de Jueces el pueblo hizo el mal, pero también 7 veces Dios los liberó. Y como hemos aprendido, cuando el pueblo de Dios llega al lugar de la confesión, pues también Dios se coloca en el lugar del perdón, en ese lugar que Él es, un Dios lleno de gracia para con su pueblo. Bien, en este tema vamos a conocer a este quinto juez, porque ya los capítulos anteriores nos habla de otros jueces que ha guiado Dios, que ha levantado Dios al pueblo de Israel. Y este juez se llama Gedeón. Gedeón es un personaje central en el libro de Jueces. El nombre Gedeón deriva de un verbo hebreo que significa derribar. Tuvo cualidades nobles Gedeón, de fe y de valentía. Pero en el capítulo 6 se nos dice el escenario para este juez. Un hombre que vivía en una condición de opresión,
un hombre que vivía en una condición de abuso de los madianitas, que vivía en pobreza de recursos, pero también en una pobreza de estima propia, de seguridad propia. Hay dos partes en este capítulo 6 del libro de Jueces. La primera parte que voy a hablar es acerca de un pueblo de Dios viviendo en una derrota, viviendo en una pobreza que cada vez es mayor. Estamos hablando de un pueblo, de una generación que ha tomado posesión de la tierra prometida, que está viviendo en derrota. Y la segunda parte es acerca de un libertador que se niega en un inicio al llamado de Dios por sus carencias personales, por sus inseguridades. La primera pregunta que debemos plantearnos es, ¿qué hizo que el pueblo de Dios viva en derrota? ¿Qué hizo que el pueblo de Dios viva en carencias, en pobreza? Leemos en el primer verso que ellos tomaron la decisión de desobedecer. Miren lo que dice Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Una y otra vez. En el libro de Jueces, esta es una afirmación que se va a repetir, que se va a dar continuamente. Miren lo que dice Nehemías en el capítulo 9, en el verso 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron tus profetas y protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Es posible resumir el pecado del pueblo durante este tiempo en tres palabras sencillas: infidelidad, idolatría y matrimonios mixtos. Sí, infidelidad porque ellos fueron infieles a Dios. Idolatría porque se postraron ante dioses ajenos. Y matrimonios mixtos porque se casaron con los perversos cananitas y corrompieron la pureza de su simiente. El pueblo de Israel escogió desobedecer a Dios. En segundo lugar, vemos el costo de la desobediencia. Debido a su pecado, Dios permitió, incluso diseñó su derrota. Dios quería que ellos aprendieran lo importante que es obedecer. A veces vemos las cosas que suceden en nuestras vidas y decimos, ¿por qué me sucede esto a mí? Cuando deberíamos por un momento hacer reflexión, hacer un inventario a nuestra vida, a nuestra relación con Dios. Y aprenderíamos que algunas de ellas son el resultado de nuestra propia desobediencia, de nuestra propia rebelión expresa contra Dios. Apreciado amigo, apreciada hermana, hermano, hay una causa y efecto en todo lo que hacemos. Deberíamos entender ello. Miren lo que dice Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 2, el verso 19. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Veamos también lo que sucedió debido a su rebelión. En primer lugar, mis hermanos, Dios los entregó. Miren lo que dice el verso 1, la parte B y el verso 2. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. La palabra Madián significa contención, ser contenciosos. Eso era lo que eran los madianitas, violentos, iracundos, contenciosos. Debido a los madianitas, los hijos de Israel tenían temor, tenían miedo, estaban en una actitud seria de retirada, en lugar de vivir como habían estado viviendo en la llanura de la tierra prometida. Empezaron a meterse en las peñas, en las cuevas, como animales que buscaban lo que podían para comer y luego volvían a las cuevas. La razón es que estaban devastados y llenos de temor por los madianitas. ¿Y cuál era la estrategia que los madianitas usaban? Los versos 3 y 5 nos dicen, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Verso 4.
y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Un instrumento de guerra en ese tiempo para los madianitas era el camello. Así que los madianitas que vivían en el oriente, al oriente de los israelitas, tomaban sus rebaños de camellos y recorrían el desierto, llegando donde estaban los israelitas y la devastaban el pueblo. Subían todo lo que podían cargar en los lomos de sus camellos y se iban. Por 7 años los madianitas usaron esta estrategia. Los israelitas trabajaban toda la primavera, empezando nuevamente a criar sus ovejas, sus bueyes, sus burros, pensando que tal vez este año ahora sí podría resultar bien. Pero las cosas no iban a ser así. La Biblia nos dice, el libro de Jueces nos dice, como langostas se robaban sus ovejas, sus cosechas y dejaban al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sin nada. Esto no era simplemente pérdida de todos sus bienes, también era la pérdida de su paz mental, de su paz emocional, de su propia estima. Dios había alimentado a su pueblo con cordero en Egipto, les había alimentado con maná en el desierto, les había prometido cosechas en la tierra prometida, y ahí estaban, y debido a su pecado les robaban todo y no les quedaba nada. En tercer lugar, veamos el clamor por liberación. El verso 6 nos dice de esta manera: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Pero antes de que el Señor enviara su libertador, les envía un profeta. Miren lo que dice el verso 8, 9 y 10. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. El profeta fue enviado a los israelitas debido a que todo lo que los israelitas hacían era clamor, era clamar a Dios por su condición de vida que estaban llevando. Y Dios quería algo más que un clamor. Dios quería algo más que el clamor del pueblo de Israel. Dios quería una confesión. Dios quería una vida de arrepentimiento de parte de los israelitas, de parte de Gedeón. Los israelitas simplemente querían alivio, y ahora Dios va a recordarles que lo que ahora ellos tienen no es un problema debido a sus enemigos, los madianitas, sino debido a que habían desobedecido al Señor. Así, después que el profeta predicó su sermón, llegamos a esta segunda mitad de este mensaje. Así que Dios va a darles un libertador que se niega en un inicio al llamado de Dios por sus carencias personales. La pregunta es: ¿de qué manera Gedeón respondió el llamado de Dios? De todos los personajes en la Biblia, Gedeón probablemente es el siervo, el dirigente, el juez más improbable, tal vez más descalificado. Pero lo que aprendemos en el llamado de Gedeón es que Dios puede usar a toda persona que se pone a disposición de Dios, que se dispone a obedecer a Dios. Esto empieza con la aparición de Dios. Dios le va a aparecer a este nuevo libertador. Miren lo que dice el verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar
para esconderlo de los madianitas. El lugar normal para aventar el trigo es el aire libre, es el campo abierto. Pero Gedeón y su gente tenían tanto miedo de los madianitas que Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar. Un lagar era una especie de cilindro grande y ahí se metían para poder trillar el trigo. Un lagar no está hecho para trillar el trigo. Lo que estaba haciendo era que se estaba escondiendo de los madianitas en el lagar, esperando reunir la comida suficiente y necesaria y luego escapar antes de que los madianitas vinieran y se lo llevaran todo. Antes de saber la manera de cómo responde Gedeón a Dios ante el llamado, deseo que veamos, que conozcamos cómo interviene Dios en el llamado de Gedeón. Y lo haremos de manera breve, lo haremos de manera rápida. En primer lugar, Dios sabe lo que otros no pueden saber. Gedeón puede haber estado poniendo buena cara para su familia, ante las personas, ante el pueblo de Israel que estaba escondido en las cuevas. Puede haber tratado de aparentar ser fuerte por fuera, pero Dios sabía que tenía miedo Gedeón. Y aquí lo vemos con miedo escondido en el lagar. Y Dios ve su temor. Dios ve su temor. ¿Cuántos saben que aun cuando uno está tratando de presentar una buena cara, una buena imagen ante la familia, ante los vecinos, ante los compañeros de trabajo, ante los hermanos de la iglesia, qué sé yo? Si se tiene un espíritu de temor en el corazón, no es el único quien lo sabe, uno mismo. Por bueno que pueda ser su actuación para esconder su temor, hay otra persona que sabe acerca de ese temor, y ese es Dios. Dios conocía el temor de Gedeón y Dios conoce tu temor, Dios conoce mi temor. Dios sabe lo que otros no saben. Él sabe que usted tiene miedo, así que, ¿por qué no confesarlo? Y que Él se encargue de los temores de su vida. Miren lo que dice el Salmo 34, el verso 4. Usted lo sabe de memoria seguramente. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En segundo lugar, Dios da lo que otros no pueden dar. El verso 12 nos dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. El Señor le promete su presencia a Gedeón. Solo Dios puede prometer su presencia. Moisés fue sabio como para saber que la presencia del Señor era un recurso indispensable y vital para su vida y para el pueblo de Israel. Éxodo, en el capítulo 33, en el verso 15, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Apreciado hermano, si usted desea servir al Señor, si usted desea tomar alguna decisión difícil, o si usted está por hacer algo difícil, complicado, será mejor que se asegure de que el Señor esté con usted. Usted no irá solo. La Biblia dice que el Señor le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Y esto es lo que más puede gustarnos. Miren, Dios ve lo que otros no pueden ver. El Señor le presenta y le dice a Gedeón, en el verso 12, la parte B, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón tal vez pensó que Dios estaba jugándole una broma, porque él estaba con temor, él estaba escondido. Apreciado hermano, esto es lo que necesitamos recordar siempre y permanentemente. El Señor veía lo que Gedeón llegaría a ser y no lo que era en ese momento, lleno de temor. De la misma manera, Dios nos ve a nosotros, sus hijos, pero aquí estamos nosotros pensando tal vez que somos incapaces, carentes de recursos, carentes de valor,
llenos de temor, porque de repente el Señor nos está llamando a servirle. Sí, a servirle. Porque tenemos que tomar una decisión familiar, pero que tiene que implicar con mi vida, con una vida de devoción, de obediencia, de amor a Dios. Pero Dios mira hacia abajo y sabe que Él no ha hecho a ninguna persona, y mucho menos a sus hijos, que sean descartables, que no tengan valor. Dios sabe que todos somos valiosos a sus ojos y Él nos ve por lo que podemos ser cuando nos rendimos ante Él, no por lo que nosotros sentimos esa autocompasión o ese temor, no. Él nos ve por lo que Él nos ve de acuerdo a cómo nosotros nos acercamos a Él y nos rendimos en obediencia, en sujeción. Hemos visto cómo interviene Dios en el llamado a Gedeón. Y ahora, ¿cómo responde Gedeón ante el llamado de Dios? Hay palabras, hay algunas palabras, hay varias, pero estoy escogiendo algunas que tienen lugar en ese diálogo y vamos a analizarlas con ustedes y van a ver cómo Gedeón responde su llamamiento con palabras, con frases. La primera palabra es, Señor mío. En el verso 13 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío. Gedeón no esperaba que el Señor se le apareciera. Él dijo, Señor mío. Miren lo que dice Tozer. Tozer dice estas palabras en cuanto a lo que está diciendo Gedeón. Un líder, un siervo fiel y seguro es probablemente el que no tiene deseo de servir, de dirigir, de liderar, sino que ha sido compilado a un cargo de servicio, de liderazgo, por la presión interna del Espíritu Santo en su vida. Se puede decir entonces que aquel que ambiciona servir, dirigir, servirle a Dios, está descalificado como siervo, como líder. El verdadero siervo de Dios, en el sentido espiritual, será humilde, gentil, listo para sacrificarse a sí mismo y completamente listo a seguir a Dios en obediencia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando Dios llama a alguien, ellos no estaban exactamente de pie y listos para marchar. Dios tuvo que persuadirlos. ¿Se acuerdan como a Moisés y a muchos otros hombres más, siervos de Dios? Dios tuvo que llamarlos, persuadirlos. Así que la primera cosa que sucede cuando Dios llama a Gedeón es que Gedeón dice, mi Señor, fue algo inesperado para él. La segunda palabra que Gedeón emite, dice, es, ¿por qué? Y Gedeón está hablando algo de que esto es algo inexplicable. El verso 13, la parte B, nos dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahora, si Gedeón hubiera leído su Biblia, hubiera recordado las palabras de Dios a través del labio de Moisés, habría sabido por qué les había sucedido o por qué les estaba sucediendo toda esta opresión, esta pobreza, no solamente él, sino todo el pueblo de Israel por mano de los madianitas. Dios había dado instrucciones claras, mucho antes de que ellos entraran a la tierra prometida para poseerla. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versos 15 al 19. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días
en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Gedeón dice, ¿por qué me sucede esto? Le sucedió porque desconoció, desobedeció lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel por labios de Moisés. La tercera palabra es ¿dónde? Es como si Gedeón dijera, Señor, esto es injusto. Verso 13, la parte C dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y de seguro alguna vez hemos dicho, ¿por qué Dios nos hace ahora? ¿Por qué Dios no hace ahora, ¿no?, lo que hacía antes, con poder, con señal y con prodigios? Y podemos pensar que Dios era mucho más poderoso antes, mucho más emocionante antes, en los tiempos de Abraham, de Jacob, de Moisés, de Daniel, en los tiempos antiguos, en los tiempos del libro de Hechos, en los tiempos de Jesús. Y podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios ahora? Gedeón estaba haciéndose esa pregunta. Al hacer esta pregunta, Gedeón da por sentado que Dios siempre debe obrar en el presente tal como ha obrado en el pasado. Y se olvida Gedeón que Dios ya está obrando para él, si él simplemente se da cuenta que Dios está frente a él y que debe de unirse al equipo de Dios. La cuarta palabra es ¿cómo? Es como si Gedeón dijera, esto es increíble, imposible. Verso 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y el Señor le está a punto de decirle a Gedeón, Gedeón, esto no es cuestión de ti, esto no es cuestión de tu fuerza, esto no es cuestión de tu capacidad, si eres valiente. Esto no es asunto tuyo, Gedeón. Y la última frase es, he aquí. El verso 15 dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. ¿No les parece asombroso leer en las escrituras de tantas personas conocidas en la Biblia, en las escrituras, pero también en la historia, que sirvieron al Señor sintiéndose inadecuados, pobres, carentes? Podemos haber pensado en algo como, yo no soy un buen líder, yo no soy un buen guía de Grammy, yo no soy un buen Bernabé, yo no soy un buen maestro, yo no soy un buen padre, una buena madre, yo no soy un buen esposo, una buena esposa, pero luego leemos en las escrituras que no somos suficientes en nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Gedeón tenía razón al mirar hacia adentro y ver todas sus ineptitudes, todas sus carencias, toda su pobreza de recursos, pero también su pobreza personal, todas sus inseguridades. Pero era necesario que no se quedara ahí, sino que permitiera que Dios, el Todopoderoso, que le había llamado, llenara su vacío, llenara su pobreza, llenara su carencia para llegar a ser Gedeón con su presencia. ¿Cuántas veces hemos oído estas excusas que Gedeón ha planteado? Les he dicho varias palabras que él ha emitido, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho estas excusas u otras? ¿Cuántas veces hemos dicho acerca de nuestras carencias, de nuestra pobreza, de nuestras inseguridades delante de Dios? ¿Verdad? O hemos escuchado a otros o lo hemos dicho nosotros mismos. Mi hermano, Dios les llama a servir y aún les llama a servir en su iglesia. Y se presenta
tal vez usted con una larga lista de justificaciones, tal vez está presentando con una larga lista de carencias, de inseguridades, de temores. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? He aquí si soy pobre, como Gedeón lo dijo. Y lo último que debemos ver en este pasaje es la seguridad de la victoria a pesar de sus excusas, a pesar de sus carencias, a pesar de su pobreza, de sus inseguridades. Gedeón va a ser empleado en el servicio del Señor y hay una razón. Claro que sí, Gedeón va a aceptar. En los próximos capítulos vamos a darnos cuenta, si usted lee, que él llega a ser el libertador, aquel instrumento en las manos de Dios. En realidad, la razón gira alrededor de dos pensamientos al final de los versos 14, 16. Lo que Dios le dijo a Gedeón es muy importante, muy interesante. Miren el verso 14. Y mandándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Verso 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Veamos, Dios le promete una victoria segura debido a que va por la autoridad misma de Dios. Es una autoridad divina. Le dice, no te envío yo, no te envío yo, tal vez, mis hermanos, a ser un Bernabé. El año pasado, entre los que volvieron a actualizar y los nuevos que llevaron por primera vez el curso de Bernabé, fueron alrededor de entre 140 los de actualización más unos 50, 45 que llevaban por primera vez, alrededor de 200. Pero saben, hoy nos faltan Bernabés. Hoy su guía de Grammy le pregunta, ¿quieres ser un Bernabé? ¿Puedes acompañar y darle los 5 pasos y estar con él en su cuidado a un nuevo creyente? Y la respuesta es como la de Gedeón, no tengo tiempo. Tengo carencias, sí, carencias de tiempo. Tengo prioridades, no puedo. ¿Cuántas justificaciones, verdad? ¿No te envía Dios a servirle y tal vez te estás resistiendo? Porque hay carencias, no como las de Gedeón, de hambre, de inseguridades, de temores, pero de repente hay esas carencias de prioridades, de amor a Dios, de sujeción a Dios, de saber que no solamente has sido llamado a la salvación, a ser un hijo de Dios, has sido llamado a servirle a Dios. Y aún estás ahí, tal vez indiferente, quieto, letargado. Pero también es una victoria segura porque él tiene Gedeón tiene una divina compañía. Le dice Dios, ciertamente yo estaré contigo. No solamente le dice, ¿no te envío yo a servirme? Sino que también le dice, ciertamente yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Si Dios te envía y Dios va contigo, tendrás una victoria segura. Tendrás una victoria segura, no solamente sirviendo a tu Dios en su iglesia, sino sirviendo en el hogar, sirviendo en el trabajo, donde tú te desenvuelves. Si usted tiene las instrucciones de Dios, si usted tiene la capacitación de Dios, si usted tiene su presencia de Dios acompañándole a través de su Espíritu Santo, usted puede conquistar lo que sea que Dios le dice que haga.
lo que Dios le pide que haga. Gracias a Dios por este tiempo. Dios le bendiga.